En eso tenemos que incidir, no en reconstrucción, sino en mejor calidad. Esto fue Kobe post-sismo, y esto fue en el sismo, y esto fue Kobe posterior al sismo, reconstruido totalmente prácticamente, ¿no? Entonces permitió reorganizar todos los errores que se habían tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy distinto, mis amigos, ¿no? Muy diferente. Vamos a pasar al siguiente. Al análisis sísmico. Acá sí vamos a volver a utilizar los apuntes. ¿Qué tenemos que conocer? Primero, ¿qué criterios de modelación estructural debemos de incidir cuando se trata de proyectos en zonas sísmicas? El primer concepto que vamos a ver criterios de modelación estructural. El primero viene a ser el denominado brazo rígido. El brazo rígido se va a producir cuando existe una unión denominada rígida, ¿no? Unión rígida. Una unión rígida. ¿Dónde existe una unión rígida? Cuando tenemos columnas vigas, ¿no? Columnas y vigas. Cuando trabajamos con los softwares, siempre trabajamos con unos ejes denominados centroidales, ¿no? Los ejes vienen a ser en las líneas medias. Línea media, ahí está, ¿no? Línea media. Y hay un sector donde se están superponiendo los dos elementos, columna y viga. Este sector es esta zona de acá. Y en el otro lado es este sector de acá. Cuando estamos modelando, lo modelamos con elementos tipo barras, elementos tipo frame. Y en estos elementos tipo barras vamos a tener que asignarle ese brazo rígido de esa unión. Si esta columna tiene una dimensión C y acá tiene una dimensión D, por lo tanto tendríamos acá C sobre 2 y acá D sobre 2. Para ello debemos de trabajar con los denominados ejes locales. Cada elemento tipo barra tiene sus ejes locales. Los ejes locales generalmente tienen un eje local 1 que es el eje longitudinal.
eje local 1. Cuando nosotros vemos en el análisis estructural, con una carga sísmica, sabemos de que este se va a deformar y este ángulo siempre va a ser antes 90 grados y posteriores 90 grados. Por lo tanto, ahí se comporta el denominado nudo rígido. Nudo rígido. El ángulo antes de es el mismo ángulo posterior de. Entonces acá tenemos nudo rígido. Para que los ángulos sean los mismos. En el caso de columna con su zapata, también tenemos acá el brazo rígido. Sería zapata sobre 2. Si todo es de Z. Con su respectivo eje local también, que va a cambiar. Eje 1 así. Entonces el brazo rígido lo voy a utilizar para columna viga. Y le voy a asignar en el elemento denominado viga. Para ello, voy a colocar al inicio C medios, al final D medios y me va a pedir un factor de rigidez. Para que sea perfectamente rígido, un nudo rígido, factor de rigidez 1. Luego, para el caso columna zapata, voy a asignar el brazo rígido de la columna y voy a tener un inicio de Z medios, porque su eje local me indica que este es el inicio y ese es el final. Me está indicando la dirección 1. Un final 0, porque ya le asigné columna viga, lo puedo asignar 2 veces, y un factor de rigidez 1. Ahí tendría el brazo rígido. Segundo, vamos a ver lo que es el diafragma rígido. Las losas se van a comportar con un diafragma rígido. Vamos a entender ese concepto de diafragma rígido. El centro, donde voy a aplicar las fuerzas o las masas, dependiendo del tipo de análisis, van a tener 6 grados en total, de los cuales son 3 grados de libertad y 3 restricciones. ¿Qué restricciones vamos a tener y qué grados de libertad vamos a tener? Vamos a verlo ahora mismo. Diafragma rígido. Número 2.
diafragma rígido. Es el comportamiento de las losas. Comportamiento de las losas para el diafragma rígido. ¿Qué se entiende por diafragma rígido? Tengo una losa y tengo su centro de masa. Esta losa, el centro de masa va a ser el que va a transmitir, porque acá es donde yo le voy a inducir la fuerza o la masa, el movimiento en el centro de masa. Entonces este va a ser el que va a transmitir los movimientos hacia cada uno de los nudos de la losa. El centro de masa transmite el movimiento a cada uno de los nudos. Entonces le transmite hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Esa transmisión de movimientos genera el denominado diafragma rígido. Entonces un diafragma rígido viene a ser cuando el movimiento de cada nudo de la losa dependerá del movimiento del centro de masa. Centro de masa. Va a depender del movimiento del centro de masa. Ahora vendrá qué grados de libertad voy a tener y qué restricciones voy a tener en el centro de masa. Si yo tengo esta la losa, acá está mi centro geométrico y por acá está mi centro de masa. Este trabajo, si yo aplico la fuerza sísmica en la dirección X, cuando yo lo voy a trasladar como su acción equivalente, da lo mismo a colocar la fuerza en este lugar más un momento respecto a Z, siendo esto X, Y acá tengo una excentricidad. Excentricidad Y. Entonces ese momento torsional va a ser igual a la fuerza en X por la excentricidad en Y. ¿Qué movimiento me está generando? Desplazamiento y rotación. Son los movimientos que me están generando, ¿no? ¿Cómo sería si yo analizo en la otra dirección? En la otra dirección, sigo con mi centro geométrico, mi centro de masa. Ahora aplico la fuerza en la dirección Y. Y hay una excentricidad en X. Su trabajo equivalente que se va a tener va a ser
En ese centro geométrico va a estar la fuerza y el momento en Z, que viene a ser igual a la fuerza en Y por la excentricidad en X. De acá yo deduzco los grados de libertad. ¿Qué inducciones de movimiento estoy generando? Si me doy cuenta, voy a tener traslación en X, traslación en Y rotación alrededor de Z. 3 grados de libertad. Por lo tanto, el centro de masa va a tener 3 grados de libertad y también 3 restricciones, ¿no? El centro de masa tiene 3 grados de libertad y 3 restricciones, ¿no? 3 grados de libertad y 3 restricciones. ¿Qué grados de libertad tiene? Traslación en X, traslación en Y y rotación en Z. Restricciones, desplazamiento en Z, nosotros. Rotación en X y rotación en Y. Como siempre voy a aplicar en los centros de masa, entonces debería de ver cómo tiene que ser su comportamiento, ¿no? Tengo acá una edificación con una platea. Su centro de masa está por acá, del piso 2, y por acá está del piso 1. ¿Qué es lo que voy a tener? Ya sé de que este transmite movimiento a cada uno y luego movimientos a los elementos que van a ser los verticales. Acá está, acá y acá. Cuando llega al piso, este va a transmitir lo mismo. Perfecto. Pero miren lo que va a suceder. ¿Cómo están alineados los centros de masa? Con el centro geométrico de acá. Así. ¿Qué significa? De que este de acá tiene una torsión, este tiene otra torsión. ¿Quiénes son los elementos que van a sufrir? Los elementos verticales, las columnas. Por lo tanto, ¿cuál es su trabajo suyo como ingeniero estructural? De que los centros de masa deben de estar lo más alineados posibles en el eje vertical para evitar las torsiones diferentes y que generen fallas en los elementos de corte. Entonces, recordar, centros de masa deben de alinearse por la vertical para evitar grandes torsiones y que generan las fallas en los elementos de core, ¿no? Que generan la falla en los elementos de core. Y la pregunta es, ¿y cómo se calcula ese centro de masa? Entonces miremos el cálculo del centro de masa.
Para calcular el centro de masa, lo primero que yo tengo que hacer es determinar el centro de masa inicial. Cálculo del centro de masa. Primero voy a calcular el centro de masa inicial. Primero voy a calcular el centro de masa inicial. ¿Cómo determino el centro de masa inicial? El centro de masa inicial viene a ser la sumatoria de los pesos por las coordenadas de cada uno de los elementos entre la sumatoria de los pesos. Y el centro de masa, sumatoria de pesos por las coordenadas en Y sobre la sumatoria de pesos. Donde P viene a ser el peso, pero es de los elementos de corte. Hubo una consulta de unos amigos de República Dominicana y me decían de que si en el peso se va a incluir a las vigas. No, solamente son elementos de corte. Elementos de corte se significa que es columnas y muros o placas, nada más. No ingresa en absoluto lo que viene a ser elementos horizontales, ¿ya? Peso de cada elemento de corte. X e Y vienen a ser las coordenadas del centroide de cada elemento de corte. Ya se determinó el centro de masa inicial. ¿Cómo se va a determinar el centro de rigidez? También de los elementos de corte, ¿no? El centro de rigidez, la sumatoria de la rigidez del elemento por su coordenada en la dirección opuesta, porque va a ser como un brazo de palanca sobre la sumatoria de la rigidez. Y el centro de rigidez, sumatoria de la rigidez por X sobre sumatoria de la rigidez. Ahí tenemos, donde K rigidez del elemento de corte, ¿no? Y las coordenadas respectivas. Entonces, teniendo ya el centro de masa inicial y el centro de rigidez, voy a determinar el centro de masa final, ¿no? Centro de masa final. ¿Cómo se determina el centro de masa final? Va a depender de la ubicación de estos dos, ¿no? Y de acuerdo a las normas que nos hablan de una excentricidad denominada accidental. Una denominada excentricidad accidental. Entonces, 3, centro de masa final. ¿Cómo determino el centro de masa final? Centro de masa final. Entonces tengo que ver la ubicación del centro de masa inicial y el centro de rigidez. Tengo de nuevo mi elemento
por acá me salió centro de rigidez y por acá me salió centro de masa inicial. Tengo un sistema de coordenadas X, Y. ¿Qué es lo que estoy viendo? De que X del centro de masa inicial menos X del centro de rigidez es positivo. Por lo tanto, se va a alejar la excentricidad en X en la dirección positiva. Y del centro de masa menos Y del centro de rigidez es positivo. La excentricidad en Y va a ir en el sentido positivo. Y ahí voy a obtener mi centro de masa final. Corro y acá está mi centro de masa final. Excentricidad en Y, excentricidad en X. ¿Qué pasaría si fuese otro caso? Si fuese otro caso, acá tengo mi centro de rigidez y acá tengo mi centro de masa inicial. ¿Qué me dice? Mis coordenadas X, Y diría de que X del centro de masa inicial menos X del centro de rigidez es negativo. Por lo tanto, va a ir en el sentido opuesto al eje. Excentricidad en X. Y del centro de masa inicial menos Y del centro de rigidez salió positivo. Por lo tanto, acá voy a correrlo y acá estará mi centro de masa, excentricidad en X, excentricidad en Y. Ahí tengo la excentricidad. Entonces, si me sale positivo, va a ir en el sentido positivo del eje. Si me sale negativo, va a ir en el sentido opuesto, ¿no? Opuesto, nada más. Con eso yo tengo que recordar. Positivo va en el sentido positivo del eje, negativo va a ir en el sentido opuesto del eje, ¿ya? Negativo va a ir en el sentido opuesto. Ya tengo ese centro de masa. ¿Y cómo se calcula esa excentricidad? Si yo tengo longitud acá en Y y longitud en X, la excentricidad accidental ¿por qué se generó este término de excentricidad? Porque por más que el edificio es regular, simétrico 100%, hay torsión. Como existe torsión, entonces se planteó la excentricidad, está en las normas. Hay países que consideran el 2% de excentricidad, en el caso peruano se considera el 5% como excentricidad accidental. Entonces, la excentricidad en X es igual a 0,05 la longitud en X. La excentricidad en Y, 0,05 la longitud en Y. ¿Cuánto consideran en Bolivia la excentricidad? Era el 10%, ahora va a ser el 5%. Va a ser el 5%, ¿no? Va a ser el 5%. Entonces lo mismo, va a ser el 5%. Y cuando se colocan esas excentricidades, se indica que es en la dirección, ¿no?, perpendicular al análisis. ¿Por qué se dice perpendicular? Si ustedes recuerdan, cuando colocábamos la fuerza, ¿con qué excentricidad se va a trabajar? La fuerza en X. Excentricidad en Y, por eso es la dirección perpendicular de la acción. Pero a veces malinterpretan la norma. Y lo interpretan mal y dicen, es de dirección perpendicular. Entonces, cuando voy a hacer excentricidad en X, voy a considerar la longitud de Y. Y cuando voy a hacer excentricidad en Y, voy a considerar la longitud en X. No, no es eso.
es el concepto de esa fuerza que se pasa a un punto, ¿no? Trasladada a un punto. Traslación de fuerzas a un punto, lo que se ve en la parte de la estática, ¿no? Me genera la misma fuerza más el momento, ¿no? Que habíamos visto ya con los grados de libertad, ¿no? Ahí tenemos la excentricidad como tal. En cuanto a lo que es el metrado, habíamos hablado que para la carga vertical se consideraba todo pues el peso. En cambio, para el efecto sísmico no se considera todo el peso, se considera una fracción del peso total, ¿no? De la carga viva, no de la carga muerta, sino de la carga viva. Para el peso sísmico, se va a considerar el 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. $100 de la carga muerta más un porcentaje de la carga viva. ¿Qué porcentaje de la carga viva? De acuerdo a la norma peruana, si son edificaciones de categorías A y B, significa esenciales e importantes, el 50%. Acá se considera 50% categoría A y B, 25% para categoría C, significa para una vivienda. Si tengo azoteas o techos del último piso, se considera también el 25%. Voy a considerar el 25%, ¿no? Entonces depende qué es lo que voy a tener para considerar ese porcentaje. Sí. En el caso de que yo tuviera un edificio que es simétrico en cuanto a la geometría y a las cargas, por decir, el centro de energía y masa coinciden. Si es totalmente simétrico, ahí sí va a coincidir. Van a coincidir y entonces usted va a considerar solamente la excentricidad accidental, centro geométrico y una excentricidad para las dos direcciones, nada más. Sí, centro geométrico. Pueden preguntar en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿ya? Y entonces tenemos ahí el porcentaje con el cual se va a tener que metrar por sismo, ¿no? Porcentaje por sismo, ¿no? Entonces consideramos un 50% para las categorías A y B y consideramos 25 categorías C, 25 para los techos y las azoteas. Estas categorías están tipificadas en la norma. Por decir, categoría A, ¿no? Categoría A está un hospital, una central de telecomunicaciones, etc. Categoría B está un teatro, centro comercial, bibliotecas, etc. Categoría C están hoteles, oficinas, están viviendas, ¿no? Entonces depende de la categoría, ¿no? La categoría clasificada a los tipos de viviendas, ¿no? Los tipos de viviendas. Pues bien, teniendo ya el metrado de cargas, ¿no? Metrado de cargas, vuelvo a repetir, ¿no? Considerando los porcentajes de la carga viva, tendríamos ya el peso sísmico de cada uno de los pisos, ¿no? Cada uno de los pisos. Adicional a eso, se exige verificar las irregularidades de las edificaciones, ¿no? Entonces, irregularidades. Las irregularidades pueden ser en planta o en elevación. En planta o en elevación.
En el caso de elevación tenemos 4 irregularidades, ¿no? De piso blando, tenemos de masa, irregularidad geométrica también vertical y la discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿no? Los desalineamientos de los elementos verticales. Tendríamos 4 tipos de irregularidades, depende de la norma. Entonces, verificamos qué es lo que está sucediendo. Está sucediendo un caso de piso blando, cuándo sucede piso blando en cuanto a lo que es netamente los cortes que se van a tener, ¿no? Cuándo sucede una irregularidad de masa, cuando es mayor al 50%, cuándo es una irregularidad geométrica vertical, mayor al 30%, cuánto es la discontinuidad de los elementos por la altura. Vemos la irregularidad tanto de altura o de planta. Irregularidad en planta, la irregularidad torsional, esquinas entrantes que puedan existir y discontinuidades de los diafragmas. Entonces tengo las irregularidades. A lo que yo tengo que llegar es a verificar si en uno de estos casos ya es irregular, el edificio en forma general tiene que ser considerado como irregular. Irregular. Acá tengo 4 casos. Acá tengo 3 casos. Con tal que cumpla uno de ellos, ya el edificio es irregular. ¿Y para qué se hace la irregularidad? Para poder determinar qué tipo de análisis yo podría realizar. Número 1. Número 2, que cuando es irregularidad se castiga más que cuando es regular. Se castiga más que cuando es regular, ¿no? Pues bien, ahí nos vamos a quedar. Entonces en la tarde volveremos a continuar a las 4 de la tarde. Perfecto. Buen día. Nos vemos a las 4.